Estás escuchando Que no nos determinen, un podcast de Uni4Equity. Me atrevo a decir que el beso no consentido a Jenny Hermoso y el movimiento Se acabó ha continuado desatando reacciones más allá de lo deportivo. Y es que afortunadamente hemos conseguido poner el foco en algo que han sufrido en silencio muchas personas, especialmente las mujeres, durante muchos años: el acoso sexual. Así es, Rocío. Seguramente muchas de nosotras en alguna ocasión hemos tenido que aguantar comportamientos inapropiados por parte de desconocidos, compañeros de trabajo, amigos e incluso familiares. Pues seguramente más veces de las que nos gustaría, y es que el acoso sexual, al igual que otras violencias, adopta muchas formas, desde miradas o comentarios ofensivos hasta insinuaciones sexuales no deseadas. Y lo peor es que se reproduce en cualquier espacio, incluido el contexto universitario, que es el que nos ocupa. Esto nos hace plantearnos que el problema es más profundo y generalizado en nuestra sociedad de lo que muchas personas piensan y que no podemos seguir normalizándolo. Pues por eso hoy traemos a un invitado que está muy sensibilizado con el tema y nos va a ayudar a poner los puntos sobre las sillas. No tengo ninguna duda de eso, pero antes creo que tenemos que recordar a todas las personas que nos escuchan que pueden compartir los reels o las publicaciones que estamos subiendo a las redes sociales con todas las personas de su entorno, para que esto pues llegue un poquito más lejos y que los mensajes no se queden en el tintero. Pues precisamente eso vengo a hacer, hincapié un poco en dónde nos pueden escuchar, que es Spotify, iVoox y el canal de YouTube de la UA, donde tenemos una lista de reproducción, se nos puede escuchar, se nos puede ver. Y hoy, si no lo dices tú, lo digo yo, también tenemos hashtag violencia sexual, así que nos pueden dejar sus comentarios, sus aportaciones o simplemente compartirlo. Es que hasta que no lo dices yo no me quedo tranquila, que lo sepas. Pero bueno, vamos aparte, creo que es momento de escuchar esas pinceladas que rescata Ariadna cada día en la sección Más Conciencia y que nos permiten ubicarnos un poquito con el tema. Más conciencia. Unos cuantos apuntes para tener más conciencia sobre el tema de hoy. ¿Qué es la violencia sexual? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual abarca diferentes tipos de abusos, desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, así como toda una serie de coacciones que van desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. También incluye el acoso sexual, que no solo implica actos físicos, sino también otras formas como el ciberacoso. ¿Y dónde pensáis que se da la violencia sexual? ¿Te has preguntado alguna vez si en la universidad hay casos? La universidad no es una excepción, es un contexto más donde también existen desigualdades de género que pueden favorecer el acoso sexual. En la actualidad, se sigue dando una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, que acaban promoviendo jerarquías basadas en el sexo, así como la edad, la clase y otras desigualdades. Y esto no es algo nuevo. Décadas de investigación han demostrado que múltiples formas de violencia afectan a la comunidad universitaria y provocan consecuencias negativas en el desarrollo educativo y la salud de las mujeres. De hecho, la violencia sexual es la forma más prevalente de violencia de género en la universidad. Pero, ¿de qué cifras estamos hablando? En Europa, el 60% de las estudiantes declaran haber sufrido al menos un episodio de violencia sexual. Asimismo, casi 1 de cada 3 estudiantes y miembros del personal universitario afirman haber sufrido acoso dentro de su institución. La mayoría de las personas afectadas son mujeres y, especialmente, se ha observado un mayor riesgo en mujeres cuando se cruzan otros determinantes sociales como pertenecer a un grupo étnico o a un grupo sexual minoritario o personas con discapacidades. Por otro lado, quienes ejercen dicha violencia son mayoritariamente hombres heterosexuales cercanos a la víctima, tanto estudiantes como profesores y personal universitario. En conclusión, la universidad es una estructura de poder y de desigualdades de género y, como tal, es un ámbito proclive para que se den situaciones de conflicto y, concretamente, de acoso sexual. Es por ello que es muy importante desarrollar una respuesta institucional contundente frente a este tipo de violencia contra las mujeres. Una respuesta institucional que aumente la accesibilidad a los recursos existentes y la confianza de las personas afectadas hacia estos recursos. Que se cuestione y condene la conducta violenta, así como también genere una influencia positiva para el resto de la sociedad con respecto a cómo responder ante este tipo de situaciones.
Bueno, mientras escuchábamos a Ariadna hablar sobre cómo la violencia sexual también permea las estructuras de las universidades, se ha sentado a nuestra mesa José Miguel Carrasco. Bienvenido. Gracias, encantado de estar esta mañana con vosotras. Bueno, para quien todavía no te conozca, José Miguel es doctor e investigador en salud pública, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y además socio fundador de Aplica, que es una cooperativa de investigación social en salud y bienestar. La verdad es que con este pedazo de currículum no sé si me atrevo a preguntarte cómo prefieres que te llamemos, ¿José Miguel o Josemí? Pues José Miguel me llama solo mi madre cuando está muy enfadada, entonces me siento mucho más con cómodo. Josemí, ¿no? Respondo mejor a Josemí que a José Miguel. Venga, pues ya está. Para ubicarnos un poquito, Aplica lidera un paquete de trabajo dentro del proyecto Uni for Equity y que tiene como objetivo realizar un diagnóstico de lo que es la situación de acoso sexual y las percepciones de la comunidad universitaria sobre esa capacidad de respuesta ante este problema en la universidad. Pues precisamente por ese motivo y aprovechando que además de uno de los equipos participantes también habéis sido encargados de liderar las tareas sobre diagnóstico del acoso sexual en las universidades, cuéntanos un poquito en qué consiste la investigación, qué se ha hecho y cuántas universidades han estado involucradas. Muy bien, pues Uni for Equity habla de todas esas cosas que hemos escuchado hasta ahora, de la situación de poder en la universidad y de los casos de violencia sexual que por supuesto también se dan en la universidad. Nuestro trabajo en Aplica ha sido precisamente intentar recoger información de una manera homogénea y estandarizada en 6 universidades de 6 países diferentes, que los voy a decir de memoria: es Italia, Polonia, Austria, Bélgica, España y Portugal. Y bueno, en todos esos países colaboran universidades y lo que hemos hecho ha sido pues explorar, tratar de hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la violencia sexual en ese entorno universitario, pero no solo de la violencia sexual en términos de frecuencia y demás, sino cuán preparada están las universidades para prevenir y para abordar la violencia sexual en su contexto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, claro, son 6 universidades, 6 contextos diferentes. Uno de los problemas que teníamos es cuán fácil es comparar los datos que tenemos de cada una de esas universidades, ¿no? Entonces, nuestro trabajo en Aplica ha sido precisamente intentar homogeneizar y estandarizar la recogida de datos para que podamos comparar las universidades entre sí. Y lo hemos hecho con 3 estrategias diferentes, porque hemos combinado diferentes métodos, porque por un lado queríamos saber qué hacen las universidades, qué planes tienen desarrollados, si tienen estrategias, si tienen recursos especializados para la violencia de género, y esto lo hemos hecho en un trabajo que llamamos de gabinete, ¿no? De cada uno en su despacho, intentando buscar qué protocolos y qué recursos hay. Pero luego, además, yo creo que una de las cosas importantes para abordar la violencia de género es conocer la opinión que tienen diferentes actores dentro de la universidad, ¿no? Y entonces hemos hecho entrevistas estructuradas o semiestructuradas a informantes claves de la universidad, estudiantes, staff y profesorado. Y luego, por último, hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande, que seguramente las personas que trabajáis en la Universidad de Alicante lo hayáis vivido, lo hayáis sufrido. Preparamos un cuestionario para tratar de caracterizar cuantitativamente la situación en las universidades. Teniendo en cuenta que habéis utilizado varias metodologías, ya lo estabas comentando, ese diagnóstico cualitativo y cuantitativo, ¿habéis detectado un perfil definido entre las personas que perpetran el acoso sexual y las que lo reciben? Bueno, he de decir que hemos terminado la fase de análisis, de recogida de datos, y estamos en la fase de análisis. Entonces todavía no tenemos datos muy sólidos y muy consistentes, pero estamos en las primeras fases de análisis, pero hay cosas que sí podemos destacar ya y que yo creo que son importantes. La primera es que, como decíais antes o como escuchábamos antes, la violencia sexual no es algo ajeno a la universidad. Lo que hemos identificado, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, es que prácticamente el 12% de las personas que han respondido al cuestionario declaran haber sufrido en algún momento algún tipo de violencia sexual. Violencia sexual, y lo habéis explicado también antes, no es simplemente algo como muy físico, ¿no? Se incluye también mensajes, envío de fotografías o determinado tipo de bromas de carácter sexual que de alguna manera pueden ser ofensivas. Entonces me gustaría marcar este dato. Un 12% de la población dice que ha sufrido algún tipo de violencia o de acoso sexual. Y el perfil, por supuesto, lamentablemente las personas que más probabilidad tienen de sufrir algún tipo de acoso sexual son las mujeres, ¿no? Entonces, es cierto que hay algunos casos en los que los hombres tienen más probabilidad de sufrirlo, como el envío de fotografías o el envío de algún tipo de rumores o comentarios por redes sociales y demás.
pero sobre todo las mujeres. Y luego, como digo, no son datos finales, pero sí tenemos ya algunas hipótesis con lo que hemos visto hasta ahora, y es que hay determinados colectivos minorizados, como la comunidad LGTBI o personas racializadas, que también tienen más probabilidad de sufrir acoso sexual. Y me preguntabas por los perpetradores también, ¿no? Bueno, los perpetradores por lo general suelen ser hombres, con mayor frecuencia que las mujeres, aunque también hay algunos casos. Y una de las cosas que hemos identificado es que precisamente se identifican más casos de perpetradores o personas que declaran que en algún momento de su vida de su vida universitaria, han tenido algún comportamiento, han hecho alguna acción que se podría considerar como acoso sexual. Esto se da más entre los estudiantes que entre el personal administrativo o el profesorado, porque el estudio lo hacemos no solo entre estudiantes, sino en toda la población, en toda la comunidad universitaria. Entonces, bueno, por ejemplo, en Alicante los porcentajes son pequeños, solo un 1% reconoce haber tenido alguna actividad o alguna actitud que pudiera ser que podría considerarse acoso sexual. También he de decir que es autorreportado, es decir, que cada uno se evalúa a sí mismo. Entonces, bueno, el porcentaje que tenemos es bajito. Y, por ejemplo, estas diferencias que estabas comentando entre sexo, género y el perfil al que pertenecen víctimas y perpetradores, nos decías que hay un 1% aquí en la Universidad de Alicante, pero, por ejemplo, en otras universidades, ¿qué os habéis encontrado? Prácticamente los datos son bastante similares en todas las universidades, pero también hay que tener en cuenta algunas cuestiones que no están relacionadas única y exclusivamente con el acoso sexual en sí mismo, con la definición, sino que también los contextos son muy diferentes. Quiero decir, participan 6 universidades, algunas como la Universidad de Amberes es enorme, la Universidad de Alicante es también enorme, pero luego tenemos universidades muy chiquititas, pero que además tienen contextos socioculturales que diferencian mucho unas a otras. Es decir, en algunos países hay tendencias políticas conservadoras muy marcadas, también algunas cuestiones relacionadas con religión y demás. Entonces, bueno, nos estamos encontrando cosas bastante similares, pero hay que tener en cuenta que necesitamos hacer análisis posteriores para tratar de vincular los datos que tenemos con el contexto sociocultural de cada una de las universidades. Has comentado antes también que se presta atención a los grupos sociales o grupos más minoritarios, pero aquí habéis recogido datos o tenéis datos de orientación sexual, porque creo que aquí también se podrían encontrar diferencias, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos recogido en el cuestionario datos, o sea, información sobre la orientación sexual, y efectivamente se observan diferencias entre las diferentes orientaciones sexuales que hemos identificado, ¿no? Y esto nos podrá servir también para explicar algunas hipótesis o algunas cuestiones que no solo están relacionadas con el acoso sexual en sí mismo, sino también con cómo se entiende, cómo se percibe el acoso sexual, cómo se percibe la seguridad relacionada con la violencia, con el acoso sexual en el campo. Pero lo que hemos visto es que la seguridad en el campus no la perciben igual los hombres que las mujeres, ni los colectivos LGTBI respecto a los heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que hemos identificado bastante bien en Alicante, que el acoso sexual parece estar más presente y las percepciones de seguridad. El acoso sexual es mayor en colectivo LGTBI y la percepción de seguridad también es menor. Y, por ejemplo, estábamos hablando ahora de la orientación sexual, pero habrán otras desigualdades en esa distribución de acoso sexual que os habéis encontrado tanto aquí en Alicante como a lo mejor en otro tipo de universidades, en otros contextos y en otros países. Sí, bueno, como decía antes, estamos todavía en una fase inicial de análisis, y todo esto lo tenemos que ver con el contexto sociocultural de cada uno de los países. En cualquier caso, lo que estamos viendo hasta ahora es que hay cuestiones que son comunes a todas las universidades. Quiero decir que independientemente del contexto y demás, el acoso sexual es acoso sexual, la violencia sexual es violencia sexual, y hay determinadas cuestiones que son comunes y que determinan y que caracterizan este tema en todos los contextos. Has comentado antes, has dado unas pinceladas, ¿no?, de cómo percibe la comunidad universitaria en Alicante ese clima de acoso sexual. Pero ¿esto dista mucho de lo que sucede, por ejemplo, en otras universidades? No dista demasiado,
¿vale? Pero como digo, hay diferencias, los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Hay una cosa que me gustaría poner también encima de la mesa, y es que nuestra encuesta, que la hemos lanzado online a toda la comunidad universitaria, puede tener cierto sesgo. Es decir, las personas que han respondido las personas que han contestado pueden ser personas que están especialmente motivadas con el tema de la violencia sexual o del acoso sexual, pero también que hayan sufrido algún tipo de evento o de acto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que me gustaría destacar que pasa en todas las universidades es que el tema de la violencia sexual está encima de la mesa y la gente lo identifica y es algo que reconoce que pasa. Sí que se percibe. Se percibe, sí, es algo que además en la Universidad de Alicante lo hemos visto, que se percibe con contundencia, ¿no? Como no es algo ajeno, no es algo que pasa fuera de, que me puede pasar en un bar o que me pasa en mi espacio de ocio o tal, sino no, en la universidad también ocurre. Yo creo que esto es importante marcarlo y que lo marquemos en un espacio como este, ¿no? En un espacio universitario. Entonces, bueno, también es cierto que especialmente en la Universidad de Alicante la percepción de seguridad en el campus es alta. Es decir, el hecho de que se reconozca que existe no quiere decir que se perciba como un espacio hostil o inseguro y demás, ¿no? Existe, pero la gente transmite seguridad a la hora de esto. También es cierto que esto lo hemos visto, que se observa diferencia en relación con el género y con la orientación sexual. Es decir, las mujeres lo perciben menos seguro que los hombres y la comunidad LGTBI o no heterosexual lo reconoce todavía más inseguro que las mujeres. Esto un poco también en línea con lo que en otro programa, en el programa anterior, comentaba Ismael, ¿no? Esas diferencias de pensamiento en base a un comportamiento concreto. A cómo somos socializados con esos roles de género. Pues esto que nos estabas comentando ahora es súper interesante porque hemos salido al campus a preguntar a nuestros estudiantes y al resto de la comunidad universitaria, administrativos, PAS, todos, PDIs, qué piensan del acoso sexual, si esto sucede en la UA. Yo creo que algunas respuestas te van a sorprender. Oh, qué bueno. Vamos a escucharlas a ver qué nos dicen. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿Qué entendéis por violencia sexual? ¿Me podríais dar algún ejemplo? Pues todo tipo de acoso que puedes recibir, como por ejemplo que te griten por la calle. Sí, sobre todo en situaciones donde estás de fiesta y pues muchas miradas. O sea, un ejemplo así que se me ocurre, que te toquen sin tu consentimiento, no sé. A ver, a veces profesores que se pasan con las bromas que te pueden poner incómodo, en plan, de mis amigas que han pasado ha sido por culpa de amigos o gente cercana, que no tanto de fiesta, en plan. Eso, por ejemplo, también decir, a lo mejor una chica o un chico va por la calle y una persona sin respeto a ninguno le dice algo agresivo. Una violación, un comentario que no viene a cuento o sobre todo que no quiere la otra persona, ya sea un hombre o una mujer. Intentar de obligar de alguna manera, aunque la otra persona no quiera, aunque no diga que no, pero demuestra que no quiere, ¿sabes? Forzar a un hombre o una mujer, lo que sea, no sé, hacer algo sin el permiso de la otra persona. Lo que puede ser rollo, miradas, algún comentario, todo esto, hasta cosas pues obviamente más fuertes como pueden ser una violación, un acoso mucho más reiterado, etcétera. ¿Creéis que es un problema en la universidad? ¿Creéis que sucede? Yo creo que sí sucede, sobre todo en paellas o en momentos donde hay alguna celebración. Lo que es en el campus, yo precisamente no lo he visto, pero seguramente ocurrirá y hay gente que no lo diga por vergüenza o por algún tipo de cosa. Sí, más fuera de las fiestas y demás, porque aquí dentro yo creo que no. A ver, yo por ejemplo estoy en la Facultad de Derecho y hay un punto violeta, entonces por esa parte bien, sí. Sí, a ver, o sea, yo creo que en general la universidad sí es cierto que está como intentando aplicar más medidas para poder llevarlo a cabo, pero también sí es cierto que siento que es un problema que tenemos que ir trabajando en la comunidad universitaria para que ya se deje ver, porque claro, existen esas medidas porque sucede. Sí. De todas formas en la universidad sí que hay como esa primera parte que ha hecho Lucía de no tanto ya violación o tocar no sé qué, sino miradas de que no sé qué, que tú notas que te miran o que te juzgan o que no sé qué. O sea, a mí lo que me sorprende es en plan, yo tengo mi círculo, yo veo que por ejemplo decir menudo culo por la calle es asqueroso y luego me doy cuenta, abro un poco más la mente y hay gente de nuestra edad que piensa que eso
no es ni un acoso sexual, ni es básicamente asqueroso. Pues, a ver, puede aparentar que no, porque es un ambiente muy family friendly, pero creo que obviamente pasa en todos los lados. Que sí que pasa, pues en la universidad o cualquier cosa relacionada con la universidad, como una fiesta universitaria o lo que sea. Claro, en las fiestas universitarias pasa además por tema alcohol, drogas, que eso incita más a la violencia sexual, sí. Salen los depredadores sexuales de las cuevas. Pues muchísimas gracias, chicos. Bueno, Josemi, si algo está claro es que todos han dicho que sí que existe, ¿no? Todos en general tienen unas opiniones similares. ¿A ti qué te han parecido? ¿Qué valoraciones podrías hacer de todas ellas? Pues me ha parecido fantástico, entre otras cosas porque resumen bastante bien los datos que tenemos o las primeras conclusiones que estamos alcanzando aquí en la Universidad de Alicante. Yo creo que hay algo que está muy bien y es el hecho de que parece que vamos cambiando un poco la percepción que tenemos sobre el acoso sexual y la violencia sexual. Así como hace años parecía que era como algo muy físico, muy tangible, tal. Ahora ya empezamos a pensar que una mirada, que un comentario, que una broma o decir algo por la calle, esto también son formas de acoso y me hace mucha ilusión que los estudiantes y las estudiantes lo tengan en cuenta, ¿no? Y me ha encantado también lo de salir de la caverna, ¿no? Porque creo que en esto del acoso sexual hay una parte que es importante, que es lo del el anonimato y demás, ¿no? Y cuando la gente se desinhibe y sobre todo amparados por anonimato o demás, puede tener consecuencias. Entonces, bueno, está bien y me ha gustado también mucho que alguien identifique alguno de los recursos que tenéis aquí en la universidad, ¿no? Ha nombrado a alguien el punto violeta, pues fantástico si la gente lo conoce. Bueno, pues si hablamos de tener un papel activo, que es un poco también lo que nos ha estado transmitiendo la comunidad universitaria frente a la violencia o el acoso sexual, ¿qué percepciones habéis observado en las universidades participantes? O sea, ¿qué recursos tienen para ser activos? Vale, esto está muy bien. Creo que hay recursos que son muy estructurales, ¿no? Pues en el caso de la Universidad de Alicante, por ejemplo, el punto violeta, la unidad de igualdad. Entonces, casi todas las universidades disponen de este tipo de recursos, pero además tienen otro tipo de estrategias más relacionadas con protocolo o con estrategias en sí mismo o con intervenciones en la comunidad, que estos son comunes en las seis universidades. Es cierto que algunas universidades los tienen más desarrolladas, otras lo tienen menos, pero recursos específicos, protocolos, estrategias, algún tipo de intervenciones, campañas y demás, esto está ya funcionando en las 6 universidades que hemos explorado. También, por decir todo, poner todo encima de la mesa, es posible que también haya algo de sesgo. Quiero decir que las universidades que participan quizá por estén motivadas, pero la percepción que tenemos y en lo que miramos antes de literatura y demás para situarnos, parece que casi todas las universidades están a nivel europeo están concienciadas con este tema. En los protocolos de acoso yo creo que también hay algo que se tiene muy en cuenta, que es el tema de los espacios donde se produce el acoso sexual. En este contexto, ¿cuáles son los espacios más frecuentes? Pues bueno, las personas que hemos escuchado hace un ratito hablaban de las fiestas y demás, ¿no? Pero también se producen en los espacios públicos de la universidad, es decir, en las aulas, en los gimnasios, en los ascensores han salido en varias universidades como lugares donde se producen situaciones de acoso. Y luego una cosa que nos ha llamado la atención es que en varias universidades se nombra espacios fuera de la universidad, pero que están vinculados con la universidad. Claro, es decir, viajes, congresos, en una de las universidades nos decían que se producían cuando salían a hacer trabajo de campo de arqueología y demás. Entonces no es solo en la universidad, sino también en las actividades vinculadas con la actividad. Sí, aquí, por ejemplo, han mencionado más el tema paellas, yo creo que también por la edad que tienen los estudiantes, pero es lo que tú decías. También comentaban, no sé si ha salido en el corte, en el tram o en los medios de transporte, ¿no?, que te llevan hasta la universidad, que también es una forma donde coincides con tu grupo de pares o con incluso un profesor en ese momento. Y con la irrupción, por ejemplo, de las redes sociales, estos espacios físicos que nos estabas comentando, ¿se han cambiado por los digitales? ¿También existe ahí acoso? Lo que hemos visto en la Universidad de Alicante, pero también en el resto de universidades, es que sigue declarándose, y digo declarándose porque es autorreportado, mayor prevalencia o mayor
posibilidad de que se dé acoso sexual en presencia físicamente que en redes sociales. Pero las dos cohabitan. Quiero decir, en redes sociales identificamos bastantes casos. Os voy a dar una cifra. Prácticamente el 30% de las personas que respondieron han declarado que en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de acoso que puede ser considerado, de acoso sexual, que puede considerarse como tal, ¿no? Y yo creo que esta cifra es muy alta, independientemente de que sea presencial o que sea online, ¿no? Pero un 30% de la población, es decir, que ha sufrido, es mucho. Sí, normalmente también es que la violencia digital o el acoso digital, la impunidad que tiene la persona que lo está cometiendo, a lo mejor... Desde las pantallas. Claro, es mucho más fácil que a lo mejor... Sí. Cara a cara. Claro, esto es lo que decía antes del anonimato, ¿no? Que las redes sociales permiten esto, ¿no? Por un lado, tener comportamientos que seguramente un perpetrador no tendría cara a cara, pero se lo puede permitir por el anonimato. Y esto también es un problema, quiero decir, porque en las redes sociales, en base a ese anonimato, cuesta mucho más denunciar o identificar a la persona que vas a denunciar, y por lo tanto hay cierta sensación de impunidad, y al haber cierta sensación de impunidad, da alas a que se puedan hacer cosas que presencialmente no se harían. Y en este contexto, porque estabas comentando también que esos espacios que se vinculan directamente de la universidad, habría que poner el foco en ellos. ¿Qué capacidad de respuesta tiene la universidad para hacer frente a este tipo de situaciones de violencia sexual dentro o en esos satélites que están a su alrededor? Yo creo que la universidad tiene mucho. O sea, tiene mucho que hacer, y además tiene la responsabilidad de hacerlo. Uno, con estas estructuras que hablábamos antes del punto violeta, de las unidades de igualdad y demás. Pero otro también es favorecer el proceso de denuncia. Una de las cosas que hemos visto en las encuestas, y esto no pasa en todos los países, aquí en la Universidad de Alicante hay una percepción bastante buena, pero no en todos los países se percibe la confianza o que haya suficiente confianza como para acudir a esos recursos. Es decir, hay ciertas barreras relacionadas con, pues no me van a creer, no me van a dar la suficiente información, tal. Entonces, bueno, se puede hacer mucho desde la universidad. Y luego los propios espacios para recoger estas denuncias, que yo creo que también deben de ser seguros, ¿no? En este sentido. Sin duda. Dentro de los protocolos. Sí, sin duda. A las víctimas hay que protegerlas, y hay que protegerlas garantizando su intimidad, transmitiendo confianza y facilitar todo lo posible el proceso de denuncia, y si no hay proceso de denuncia, por lo menos un acompañamiento en el abordaje del evento que han vivido, ¿no? Del problema que han vivido. ¿Y cómo se podría facilitar esos recursos de ayuda o de denuncia, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor la propia comunidad universitaria desconoce dónde puede ir o a qué recursos puede recurrir, y es necesario también tener esos espacios abiertos. Sí, se pueden hacer muchas cosas, y además yo creo que hay campañas, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Alicante, una de las cosas que hemos identificado es que la gente conoce bastante, tanto profesorado como alumnado como personal administrativo, las campañas que se han hecho. Es decir, prácticamente el 60% de la población reconoce que ha visto carteles o que ha visto información relacionada con acoso sexual o con los recursos que existen disponibles. Es cierto que hay cosas que no se conocen demasiado, como los protocolos. Claro. Es decir, este tipo de documentación... Es una cuestión más densa. A lo mejor es un protocolo de acoso sexual que a lo mejor identificar un punto violeta que está muy bien señalizado. Eso es, pero bueno, hay visibilidad de los recursos que hay, de las estrategias que se están llevando. Además, me consta, aunque no soy de la Universidad de Alicante, que aquí se están haciendo bastantes campañas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay... ¿Y habéis encontrado, por ejemplo, opiniones diferenciadas entre el estudiantado o el profesorado a la hora de conocer esos recursos? Sí, y además son bastante importantes. Es decir, el 70% del personal... Me centro en Alicante, ¿vale? En estos momentos. El 70% del personal administrativo de la Universidad de Alicante declara conocerlo. ¿El administrativo? El administrativo. Esto baja a un 60% en el caso del profesorado, y dramáticamente hasta el 20%. En el caso del estudiantado. 20-22%, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero vamos, es 20-22% en el caso del estudiantado. Es decir, el estudiantado no conoce suficientemente bien los recursos, siendo uno de los colectivos que ha declarado sufrir o haber sufrido más acoso sexual. Entonces, bueno, como decía antes, se están haciendo muchas cosas, también hay oportunidad de mejora y seguir trabajando
Hay que hacer algo para llegar al estudiantado en todo. Sí, es que a lo mejor hay un fallo de comunicación en algún sitio. No estamos poniendo el foco bien pero, o no estamos dirigiendo bien. Sí, pero me gustaría poner un punto positivo. El objetivo de Uni for Equity precisamente es este, ¿no? Bueno, que al pues final... cuando sepáis dónde está el fallo, también nos lo decís a nosotros. Claro, vamos a ver qué somos capaces de identificar, pero el objetivo es este. Es que al final del proyecto haya, o sea, que a lo largo del proyecto haya intervenciones para mejorar la percepción y todas las estrategias de prevención. Y bueno, pues que no solo el diagnóstico que estamos ahora, sino el objetivo de Uni for Equity es modificar esto y mejorar la capacidad de abordaje que tienen las universidades del acoso sexual. Pues justamente con eso yo te quería preguntar si estamos viendo todo, las preguntas las estamos lanzando un poco enfocadas a lo que pasa en la Universidad de Alicante, pero a mí me gustaría saber si habéis encontrado también esas diferencias en la conciencia que tiene el estudiantado en otras universidades. Es bastante similar en casi todas las universidades. Personal administrativo, con las diferencias de contexto, personal administrativo es quien tiene algo más de conocimiento, y luego ya profesorado. Hay algunas en las que superan al personal administrativo, pero lo que es bastante llamativo es la diferencia que hay entre el estudiantado y los profesionales. Quizá a lo mejor porque ese tipo de campañas acaban siendo muy institucionales y a los estudiantes, no sé, se les quedan de lejos, no sé, y no se involucran tanto. Posiblemente. También puede haber Sí, puede haber también un componente de atención, quiero decir, que si llega un correo electrónico, si tal, no sé si también una cuestión de conciencia, pero eso todavía no lo hemos trabajado. ¿No lo sabemos? Bueno, yo estoy muy interesada en esa parte, la verdad. Muy bien, pues ya. Pues bueno, una última pregunta y así hacemos también una especie de resumen y un poco el cierre y rescatamos la importancia de abordar este problema como es el acoso sexual. ¿Qué recomendaciones podemos extraer del estudio o de la primera parte del análisis que estáis desarrollando para mejorar esa capacidad de respuesta al acoso sexual dentro del contexto universitario? Sí, yo creo que por lo que hemos visto en la investigación esta de gabinete que os decía antes, de la que llamamos Desk Review, y en el resto de la información, creo que hay cosas que son esenciales, y es que haya estructuras y recursos que sean estables y que estén consolidados dentro de las universidades para abordar el tema del acoso sexual y también de la violencia sexual. Hemos identificado también que algunas de las cosas que potencian la capacidad de abordaje que tienen las universidades es la colaboración con agentes externos, es decir, que no se centre todo en los recursos que hay en la universidad, sino también poder colaborar con otras organizaciones. Parece que es muy importante tener una visión transversal e involucrar a toda la comunidad universitaria, no solamente a estudiantes, no solamente a profesores, sino bueno, pues que los diferentes agentes tengan algo que decir y que puedan opinar, y que no sean única y exclusivamente receptores de las campañas, sino que también puedan participar activamente en ellas. Y hay algo que es importante, esto no está en el estudio, pero es una cuña que voy a meter yo, es que creo que hay que dotar a todas estas estructuras y estas estrategias, de implementación, es decir, no vale con hacer un protocolo, hay que pensar en cómo se implementa el protocolo, no vale, esto sí lo hemos identificado, crear simplemente un punto violeta o una unidad de igualdad, sino que además hay que poner recursos para que puedan hacer bien su trabajo, y aquí es donde meto la cuña, hay que destinar recursos económicos y recursos humanos para este problema. Pues aprovechando esta última cuña, Josemi, nos vamos a tener que ir despidiendo, pero como formas parte también del equipo de Uni for Equity, yo creo que es interesante que escuchemos lo que Carmel nos va a contar en la sección ¿Sabías qué? Fenomenal, gracias. Según el estudio cualitativo realizado en el proyecto Uni for Equity, con informantes clave de la Universidad de Alicante, la percepción mayoritaria de la comunidad universitaria es que la concienciación sobre el problema del acoso sexual es cada vez mayor, que las iniciativas y medidas puestas en marcha por la Universidad de Alicante han permitido visibilizar y crear un clima de confianza y seguridad que repercute de forma positiva en que las personas afectadas denuncien este tipo de situaciones si ocurren. Además, se identifica al profesorado como un activo clave en la identificación de posibles casos y para acompañar e informar sobre los recursos de apoyo existentes. Las personas entrevistadas perciben las características del propio sistema universitario, como la existencia de jerarquías, por ejemplo, entre profesorado y estudiantado, entre los principales factores que hacen a la universidad un contexto donde el acoso sexual puede darse. También es común la percepción de que es un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres
y es perpetrado por hombres en puestos de responsabilidad y superioridad. Si quieres saber más sobre estos y otros resultados del proyecto, puedes consultar la sección dedicada al proyecto Uni for Equity de la web de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. Carmen nos hacía también un repaso de Uni for Equity. En estos momentos solo está en la web de la Unidad de Igualdad. No sé si también está pensado en el proyecto, si nos puedes avanzar, si va a tener una web propia, si va a meter unas redes sociales propias, un poco para ir siguiendo el hilo del proyecto. Sí, tenemos redes sociales en Twitter y cada una de las universidades, o sea, no hay una página web común de todo el proyecto, cada una de las universidades tiene su propia página web. Bueno, pues también mandaremos un mensajito. Yo creo que conocemos también a la persona que lleva las redes aquí en Alicante para ponernos todos de acuerdo. Y ahora sí, Josemi, bueno, tenemos que despedirte, muchísimas gracias. Sabemos que has cogido un tren desde Madrid, tenías alguna cosa más, algún evento más esta tarde, pero que puedas estar aquí casi a la hora de la comida que estamos grabando hoy, ha sido un privilegio, de verdad. Siempre es un gustazo venir a Alicante y pasar un ratito con vosotras. Fenomenal. Sí, muchas gracias, Josemi, porque además ha sido muy claro, explícito, concreto, y creo que vuestro trabajo también puede ser la llave para abrir muchas más puertas. No obstante, como sabemos que aún nos queda mucho trabajo por hacer, no te olvides de nosotras, porque a lo mejor te volvemos a contactar para seguir manteniéndonos informadas. Algo haremos. Feliz de volver. Y antes de que te vayas, pues nada, vamos a pasar y vamos a seguir por este buen camino y vamos a continuar con la sección de Rincón Cultural. Venga, pues vamos a escuchar lo que Vanessa nos ha preparado esta semana, porque yo creo que también tiene mucho que contarnos. Mucha valentía. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. Bueno, queridas y queridos, la recomendación que hoy os traemos obviamente está relacionada con el acoso sexual. Concretamente, con el suceso que ocurrió en el 2000, con una exconcejala de Ponferrada, Nevenka, que fue víctima de acoso sexual por parte de Ismael Álvarez, que en aquel momento era alcalde de la ciudad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Tras varios meses de sutil insistencia, lo consiguió. Poco después, aproximadamente en el mes de enero del año 2000, la relación se acaba. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Mi negativa provocó su acoso. Este hecho se considera histórico porque fue la primera demandante que ganó una querella por acoso sexual contra un político en España. Era la primera vez que una mujer, además una mujer joven, denunciaba a un político que era su jefe. Ella sabía que con eso su vida política, su carrera política se terminaba. No hay que olvidar que este delito se introdujo por primera vez en el Código Penal español en 1995 y se reformó en 1999, consolidándose una tipificación vigente hasta el día de hoy. Es por ello por lo que este político fue condenado en 2002 por primera vez en España por este delito. Es absolutamente falso. En ningún momento existió acoso de ningún tipo, nunca, en ningún momento, ni en ningún lugar. En Netflix podéis encontrar esta miniserie de 3 capítulos, llamada Nevenka, que cuenta en primera persona cómo se desarrolló este suceso. Recordemos que en aquel momento Nevenka tan solo tenía 25 años, y cómo hubo no solo una batalla judicial, sino también una batalla popular. Nevenka y otras personas conocedoras de lo ocurrido nos relatan las dificultades que se encontraron durante el proceso. Primero, para reconocerse víctima de acoso sexual, pero también el señalamiento que hubo hacia la víctima, su revictimización y la alineación de todo un partido con el agresor. Hay injusticias en la vida y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este. A mí no me acosa nadie si no me dejo. Nadie. Esto hizo que tuviese que exiliarse a Reino Unido, aunque hubiese ganado el juicio. Os recomendamos ver esta miniserie, que aunque representa la situación vivida tras hace algo más de 20 años, sin duda sigue existiendo en muchos ámbitos de la vida diaria.
Pues una maravilla de recomendación la que nos ha traído Vanessa con esta miniserie. Me acuerdo yo hace unas semanas el documental de No estás sola también, de cómo... Que también lo recomendamos. Ahí está, cómo los casos de denuncia de mujeres que se atreven a denunciar hacen que cambie la ley, hacen que se reconozcan los delitos de violencia de género y de violencia sexual. Así que bueno, Iris, vaya programa, no sé, me queda una sensación como que al final estamos haciendo las cosas bien también. Absolutamente. A mí me encanta salir de estos programas y sentir eso, que el trabajo que se está haciendo, yo creo que vamos en una buena dirección, porque hay mucha gente valiente como Josemi y su equipo que pues hace todo lo posible para intentar cambiar las cosas. Y más conscientes aún de que casi último programa. No nos Estamos queda nada. en recta final absoluta. Programa 9. Bastante rápido, demasiado rápido diría yo. Y creo que hemos puesto también el nivel un poco alto. Bueno, eso lo tienen que decir los demás. Vamos a ser un poco humildes, eso lo tendrán que decir los demás. Aunque bueno, estamos teniendo muy buen feedback en redes y en toda la gente, los invitados que han pasado esta primera temporada, porque no se terminen. Me parece bien que lo decida la gente, pero ahora, lamentándolo mucho, vamos a tener que ir despidiéndonos hasta el próximo programa. Y último, esperamos haber sembrado esa semillita también para condenar el acoso en todas sus formas y bueno, no tener miedo a señalar y seguir señalando todas esas desigualdades que encontramos. Efectivamente, que esas causas estructurales cada vez se vean más acotadas y que las mujeres no tengan miedo, que es lo fundamental. Pues nada, toca despedirse, nos vamos. Muchísimas gracias. Próximo programa número 10, final de temporada. Y último. Hasta luego. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de Que no nos determinen y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en Instagram, suscríbete a nuestra lista de reproducción en Spotify o al canal de YouTube de la UA. Además, puedes consultar más información sobre el podcast en la pestaña de Uni4Equity dentro de web.ua.es/unidad-igualdad.